Neruda, seudónimo y posterior nombre legal de Ricardo Eliezer Neftali, Baso Alto nació en Parral el 12 de julio de 1904 y murió en Santiago el 23 de septiembre de 1973. Fue un poeta y político chileno. Es considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo, además de haber sido senador de la República Chilena, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia. En 1971 Neruda recibió el Premio Nobel de Literatura por una poesía que, con la acción de una fuerza elemental, da vida al destino y los sueños de un continente. Entre sus múltiples reconocimientos, destaca el doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. La versión oficial sostuvo que la muerte de Neruda se debió al cáncer de próstata que padecía. En 2023, las investigaciones concluyeron que fue envenenado por orden del gobierno en el hospital donde estaba ingresado y murió el 23 de septiembre de 1973, 12 días después del golpe militar de Pinochet, cuando planeaba exiliarse en México. Es probable que la bacteria Clostridium botulinum fuera inyectada por personal médico mientras estaba ingresado, como lo había contado a su chofer Manuel Araya en una llamada telefónica poco antes de su muerte. El escritor Gabriel García Márquez se refirió a él como el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma, y el crítico literario Harold Bloom señaló: ningún poeta del hemisferio occidental de nuestro siglo admite comparación con él, quien lo considera uno de los 26 autores centrales del canon de la literatura occidental de todos los tiempos. Fue hijo del obrero ferroviario José del Carmen Reyes Morales y de la maestra de escuela Rosa Neftali Baso Alto Opazo, de ascendencia vasca, muerta de tuberculosis el 14 de septiembre de 1904. El 26 de septiembre siguiente fue bautizado en la parroquia San José de Parral. En 1906, José Reyes se trasladó junto con su hijo a Temuco, donde se casó en segundas nupcias con Trinidad Candia Marverde, quien en 1895 había sido madre de Rodolfo, también hijo de José Reyes, y era llamada Mamá Madre por Neruda. En 1907 nació Laura, hija de José Reyes y Aurelia Tolrá. Más tarde, esta niña fue adoptada por Trinidad Candia. En Java, el 6 de diciembre de 1939, Neruda se casó con la neerlandesa María Antonia Havengaard Gobelfang. Se la cita como Maruca Reyes, Maruca de Reyes y Maruca Neruda. De esta unión nació en Madrid el 18 de agosto de 1934 Malva Marina Trinidad, que padecía hidrocefalia. Neruda se separó de Havengaard en 1936 y se divorció de ella a distancia en México en 1942, divorcio que no fue aceptado por la justicia chilena. Malva murió en Gouda, Países Bajos, el 2 de marzo de 1943 durante la ocupación nazi, mientras Neruda era cónsul general de Chile en México. Neruda se casó en 1943 con Delia del Carril, de quien se divorció en 1955, y en 1966 con Matilde Urrutia Cerdá. En el entorno natural de Temuco, sus bosques, lagos, ríos y montañas marcaron el mundo poético de Neruda. En dicha ciudad escribió gran parte de los trabajos que integraron Crepusculario, su primer libro de poemas. En 1910 ingresó al Liceo de Hombre de Temuco, donde cursó todos sus estudios hasta terminar el sexto año de Humanidades en 1920. El 18 de julio de 1917 publicó su primer artículo, Entusiasmo y Perseverancia, en el diario La Mañana de Temuco. En 1918 su poema Mis ojos apareció en la revista Corre Vuela, donde se publicaron otros 3 poemas suyos. Entre este año y 1922 escribió artículos que fueron publicados en los periódicos temuquenses La Mañana y Diario Astral y en revistas literarias de Estudiantes de Temuco, la Revista Cultural de Valdivia y Ratos Ilustrados de Chillán. En 1919 publicó 13 poemas en la revista Corre Vuela. Comenzó a contribuir en la revista literaria Selva Austral y obtuvo el tercer lugar en los Juegos Florales del Maule con su poema Comunión Ideal o Nocturno Ideal. En 1920 conoció a Gabriela Mistral, por entonces directora del Liceo de Niñas de Temuco,
de cuyo encuentro recordó: ella me hizo leer los primeros libros de grandes hombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron sobre mí. Fue elegido presidente del Ateneo Literario del Liceo de Hombres de Temuco y prosecretario de la Asociación de Estudiantes de Cautín. El 28 de noviembre de dicho año ganó el primer lugar en poesía de la fiesta de la primavera de Temuco. En octubre de 1920 comenzó a firmar definitivamente sus trabajos con el seudónimo de Pablo Neruda, esencialmente con el propósito de evitar el malestar del padre por tener un hijo poeta. Aunque nunca aclaró el origen de su nombre artístico, nunca desmintió e incluso apoyó la conjetura de que lo habría escogido en honor al escritor checo Jan Neruda, del cual habría leído un cuento por esos años que le causó una honda impresión. Sin embargo, la obra de Jan Neruda se publicó entre 1857 y 1883, y es poco probable que Neruda haya tenido acceso a traducciones entonces. Debido a esto, otra teoría indica que su apodo está inspirado más bien en un personaje de la novela Estudio en Escarlata, de Arthur Conan Doyle, donde en el capítulo 4 el personaje Sherlock Holmes dice ir a escuchar un concierto de una famosa violinista, Guillermina María Francisca Neruda, casada con el músico sueco Ludwig Norman, conociéndosela entonces como Wilma Norman Neruda. En marzo de 1921 se radicó en Santiago y comenzó sus estudios de pedagogía en francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Aunque no tenía gran interés en la pedagogía, sí le interesaba el francés para leer poesía en dicha lengua. En el 14 de octubre de 1921 obtuvo el primer premio de la fiesta de la primavera de la Federación de Estudiantes, con el poema La canción de fiesta, publicado posteriormente en la revista Juventud. En 1923 publicó Crepusculario, elogiado por escritores como Hernán Díaz Arrieta, Raúl Silva Castro y Pedro Prado. En 1924 salió a la luz su famoso 20 poemas de amor y una canción desesperada, donde todavía se nota una influencia del modernismo. Posteriormente se manifestó un propósito de renovación formal, de intención vanguardista, en 3 breves libros publicados en 1926, El habitante y su esperanza, Anillos, en colaboración con Tomás Lago, y Tentativa del hombre infinito. En 1927 comenzó su larga carrera diplomática, siendo cónsul en Rangún, Birmania, hasta 1929, desde donde se desarrolla un notable epistolario con el escritor argentino Héctor Eandi. Luego fue cónsul en Colombo, Ceilán, hoy es Sri Lanka, Java, Singapur, Buenos Aires, donde conoció a Federico García Lorca, Barcelona, donde conoció a Rafael Alberti, y Madrid. Pregonó su concepción poética de entonces, la que llamó poesía impura, y experimentó el poderoso liberador influjo del surrealismo. En 1935, Manuel Altol Aguirre le entregó a Neruda la dirección de la revista Caballo Verde para la poesía, donde fue compañero de los poetas de la generación del 27. Ese mismo año apareció la edición madrileña de Residencia en la Tierra. La Guerra Civil Española estalló en 1936. Conmovido por ella y por el asesinato de su amigo García Lorca, Neruda se comprometió con el movimiento de la Segunda República, primero en España y luego en Francia, donde comenzó a escribir España en el corazón. Ese mismo año regresó a Chile y su poesía durante el periodo siguiente se caracterizó por una orientación hacia cuestiones políticas y sociales, lo que reforzó sus grandes ventas de libros. Durante la Guerra Civil, Neruda también conoció al poeta mexicano Octavio Paz. Ambos hicieron amigos instantáneos, pero posteriormente en México tuvieron un altercado por diferencias ideológicas, llegando casi a los golpes. Más de 20 años después, se reconciliaron en el Festival Internacional de Poesía de Londres. Paz diría con respecto a su colega: musito el nombre de Pablo Neruda, y me digo, lo admiraste, lo quisiste y lo combatiste. Fue tu enemigo más querido. En 1939 fue designado por el presidente Aguirre Cerda cónsul especial para la inmigración española en París, donde destacó como el gestor del proyecto Winnipeg, barco que llevó a cerca de 2.000 inmigrantes españoles desde Francia a Chile. Poco tiempo después, en 1940, fue asignado como cónsul general en México hasta fines de 1943, donde reescribió su Canto General de Chile, transformándolo en un poema del continente sudamericano. Canto General fue publicado en México en 1950
y también clandestinamente en Chile. Compuesto de unos 250 poemas en 15 ciclos literarios, constituye, a juicio del propio Neruda, la parte central de su producción artística. Al poco tiempo de salir a la luz, fue traducido a alrededor de 10 idiomas. Casi todos los poemas que lo componen fueron creados en circunstancias particularmente difíciles, cuando Neruda vivía en la clandestinidad, ya que, como miembro del Partido Comunista de Chile, era perseguido y acusado de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado e injuriar al presidente González Videla. Neruda retornó a Chile en 1943, año en que se casó con Delia del Carril, la hormiguita, en México, con un matrimonio que no fue reconocido por la justicia chilena debido a que su divorcio de Maruca fue declarado ilegal, y 2 años después recibió el Premio Nacional de Literatura. En marzo de ese año, el electo senador de la provincia de Tarapacá y Antofagasta. En julio se unió al Partido Comunista, donde militaban sus 2 más férreos rivales, los poetas Pablo de Roca y Vicente Huidobro, con quienes protagonizaría de por vida las más ácidas rencillas. En las elecciones presidenciales de 1946 triunfó la Alianza Democrática, una coalición integrada por radicales, comunistas y demócratas, que llevó al poder a Gabriel González Videla. La represión desencadenada por este último contra los trabajadores mineros en huelga llevará a Neruda a protestar vehementemente en el Senado. La persecución desatada por el gobierno de González Videla contra sus antiguos aliados comunistas, mediante la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, culminará en la prohibición del Partido Comunista el 3 de septiembre de 1948. Neruda se transformó entonces en el más fuerte antagonista del presidente, dictando discursos en el Senado y publicando artículos contra el gobierno en el extranjero, ya que el diario comunista El Siglo estaba bajo censura. Neruda criticó fuertemente a González Videla, a quien llamó rata. Lo acusó de ser amigo de los nazis durante sus años de embajador en París, a quienes invitaba a elegantes cenas a la embajada chilena, de vender el país a empresas estadounidenses, e incluso acusó a su esposa, Rosa Markman, de haber ocultado sus orígenes judíos mientras vivieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y de enriquecerse comprando diamantes a europeos empobrecidos y sacando una descendencia con las familias más ricas de América del Sur. Famoso es su artículo La crisis democrática de Chile. Es una advertencia dramática para nuestro continente, que más tarde fue conocido como Carta íntima para millones de hombres, publicado en el diario El Nacional de Caracas. Esto provocó la petición del gobierno a los tribunales de un desafuero del senador Neruda por denigrar a Chile en el exterior y por calumnias e injurias al primer mandatario, y posteriormente se dictó una orden de detención contra él, forzándolo primero a la clandestinidad y luego al exilio. Neruda realizó la travesía para escapar de una persecución política durante el otoño de 1949. Antes vivió meses en la clandestinidad entre Santiago, Valdivia y la comuna de Futrono, en el lago Huissier. Después cruzó por el paso de Lipela hacia Argentina montando a caballo. Estuvo a punto de ahogarse mientras cruzaba el río Curringue. A mediados de abril llegó de incógnito a París y gracias a la protección de varios amigos, entre ellos Picasso, logró regularizar su situación. Reapareció públicamente en la sesión de clausura del primer Congreso del Movimiento Mundial de Partidarios de la Paz, en el que fue nombrado miembro del Consejo Mundial de la Paz. Desde Europa emprende numerosos viajes junto a su mujer Delia del Carril, Checoslovaquia, Unión Soviética, Polonia, Hungría, México, Rumanía, India, Italia, Francia, República Democrática Alemana y Guatemala. En el segundo consejo celebrado en Varsovia, en noviembre de 1950, recibió junto con Picasso, Paul Robeson y otros el Premio Internacional de la Paz por su poema Que despierte el leñador. Más tarde, al volver a Chile, recibirá en 1953 el Premio Stalin de la Paz. Durante su exilio europeo vivió en Capri y Nápoles con su futura esposa Matilde Urrutia. Allí recibió la noticia de que ya no era buscado y podía volver a Chile, a donde regresó el 12 de agosto de 1952. Ese mismo año, en Italia, publicó anónimamente Los versos del capitán, editado por su amigo Paolo Ricci. En Chile, Neruda, a quien lo esperaba su mujer Delia del Carril, fue recibido con varios actos públicos. En 1953 recibió el Premio Stalin de la Paz y al año siguiente publicó Las uvas y el viento, en donde se encuentra una elegía a Stalin.
y odas elementales, además de realizar una importante donación al patrimonio de la Universidad de Chile, a la que donó sus libros y caracolas marinas. En 1955 se separó de Delia y comenzó a vivir con Matilde Urrutia. 3 años más tarde apareció Extravagario con un nuevo cambio en su poesía. El 30 de marzo de 1962, el rector Juan Gómez Millás y la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile le otorgó la calidad de miembro académico en reconocimiento a su vasta labor poética de categoría universal. En 1965 se le otorgó el título de doctor honoris causa en la Universidad de Oxford del Reino Unido. Solo en 1966 pudo contraer matrimonio con Matilde después del fallecimiento de Maruca, su primera mujer, en los Países Bajos el 27 de marzo de 1965. La boda se realizó en una sencilla ceremonia civil y privada en su casa de Isla Negra, donde conserva sus particulares colecciones de caracolas y mascarones de proa. En 1969 fue nombrado miembro honorario de la Academia Chilena de la Lengua y fue nombrado doctor honoris causa por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ese año, durante la campaña para las presidenciales, el Partido Comunista lo eligió precandidato, pero renunció en favor de Salvador Allende, que se convirtió en el candidato único de la Unidad Popular. El gobierno de Allende lo designó embajador en Francia. Consciente de su talento poético, Neruda inició una estrategia para ganar el Premio Nobel de Literatura a partir de la década de 1950 mediante publicaciones periódicas, Canto General, Los versos del Capitán, Las uvas y el viento y odas elementales, entre otras, apariciones en la prensa, con columnas y entrevistas y relaciones públicas de alto nivel, con visitas a presidentes en el extranjero. Sin embargo, el factor clave que lo ayudó a obtener el premio fue su militancia política. La Academia Sueca lo consideró candidato al premio en 1956, cuando fue postulado por André Rouault, profesor de literatura de la Universidad de Aix-Marsella, y en 1963, cuando fue propuesto por Ragnar Johansson y Ben Holmix. Entonces fue parte de una lista junto con el británico-estadounidense Oden, el irlandés Samuel Beckett, el japonés Yukio Mishima, el danés Aksel Samerose y el griego Georgios Seferi. Luego formó la terna final junto con Auden y Seferes, a quien finalmente le fue concedido. El 21 de octubre de 1971, Neruda fue galardonado con el Nobel por una poesía que, con la acción de una fuerza elemental, da vida al destino y los sueños de un continente. El 23 de octubre siguiente, el periódico chileno Clarín señaló: el país entero se emocionó. Los rotos pampinos, los campesinos que hacen parir la tierra, los ovejeros de la pampa magallánica, los pescadores desafiando el océano, los arrieros, los mineros, los obreros de la construcción, las mujeres en su casa parando la olla, los intelectuales, los empleados, todos, de capitán a paje, nos sentíamos más importantes, más chilenos. El poeta viajó a Estocolmo a recibirlo el 10 de diciembre. En sus memorias, confieso que he vivido, el poeta recuerda: el anciano monarca nos daba la mano a cada uno, nos entregaba el diploma, la medalla y el cheque. Se dice, o se lo dijeron a Matilde, para impresionarla, que el rey estuvo más tiempo conmigo que con los otros laureados, que me apretó la mano con evidente simpatía. Tal vez haya sido una reminiscencia de la antigua gentileza palaciega hacia los juglares. Su última aparición en público fue el 5 de diciembre de 1972, cuando el pueblo chileno realizó un homenaje al poeta en el Estadio Nacional. En febrero de 1973, por razones de salud, renunció a su cargo de embajador en Francia. Después del golpe militar del 11 de septiembre, su salud se agravó y el 19 fue trasladado de urgencia desde su casa de Isla Negra a Santiago, donde murió en la clínica Santa María a las 22:30 del 23 de septiembre. La casa de Neruda en Santiago fue saqueada después del golpe encabezado por el general Augusto Pinochet y sus libros incendiados. El funeral del poeta fue realizado en el Cementerio General. Al mismo acudieron los miembros de la directiva del Partido Comunista, a pesar de estar perseguidos por el régimen. Aunque los asistentes estaban rodeados de soldados armados de ametralladoras, se escuchaban desafiantes gritos de homenaje a él y a Salvador Allende, junto a la entonación de la Internacional. Después del funeral, muchos de los asistentes que no pudieron huir acabaron engrosando las listas de desaparecidos por la dictadura. Sus restos descansaron primero en el mausoleo de la familia Dintó, que les había cedido un espacio, y 7 meses después fueron trasladados al nicho 44 del módulo México.
El 11 de diciembre de 1992, los restos de Neruda y Matilde Urrutia fueron exhumados y llevados para un velatorio ceremonial en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional. Al día siguiente se dio cumplimiento al deseo del poeta, que sus restos fuesen enterrados en su casa de Isla Negra. Ese lugar y todas las demás pertenencias son ahora museos administrados por la Fundación Pablo Neruda. En 2011 un artículo recogió declaraciones de Manuel Araya Osorio, asistente del poeta desde noviembre de 1972 hasta su muerte, quien aseguraba que Neruda había sido asesinado en la clínica tras aplicársele una inyección letal. La Fundación Pablo Neruda desmiente esta información. El 31 de mayo el Partido Comunista de Chile solicitó a la justicia una investigación para determinar las causas de la muerte del poeta. En 2013, el juez Mario Carroza, que anteriormente había abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Neruda, ordenó, después de 20 meses de interrogatorios y pericias, la exhumación del cuerpo del poeta. La Fundación Neruda, que en un principio se oponía a ello por considerarlo una profanación, finalmente lo aceptó, declarando confiar en que el examen tanatológico contribuya a aclarar las dudas que pudieran existir respecto de la muerte del poeta. Los preparativos para la exhumación comenzaron en la Isla Negra el 6 de abril, con la instalación de una carpa en el lugar de su sepultura, y el 8 se efectuó la diligencia, que duró 1 hora y 18 minutos. Ese mismo día, los restos del poeta llegaron al Servicio Médico Legal de Santiago, en vistas a análisis a realizar en laboratorios chilenos y extranjeros. En noviembre, Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal de Chile, dio a conocer los resultados de los exámenes toxicológicos realizados en Estados Unidos y España, que descartaron que Neruda hubiera sido envenenado y confirmaron que falleció producto de un avanzado cáncer de próstata. Sin embargo, Rodolfo Reyes, sobrino del poeta, insistió en que terceras personas estaban involucradas en la muerte de Neruda y anunció que pedirían nuevas diligencias. En 2015, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile entregó a Carroza un informe redactado por Francisco Ugaz Tapia, Rodrigo Lledó Vázquez y Hugo Pávez Lazo, secretario ejecutivo, jefe del área jurídica y abogado, respectivamente, de dicho programa, en el que concluían que resulta claramente posible y altamente probable la intervención de terceros en la muerte de Neruda. Sin embargo, la Fundación Neruda, a través de su director ejecutivo, Fernando Sáenz, declaró al respecto que esta noticia no es ninguna noticia, que se trata de una presunción de ellos y que cualquier información fidedigna sobre el fallecimiento del poeta depende ahora de los resultados científicos. La reinhumación de los restos de Neruda en su tumba en la Isla Negra estuvo a cargo de los funcionarios del SML y de la PDI. Las dudas sobre la muerte de Neruda persistían debido a que, según informó en mayo de 2015, especialistas españoles habían encontrado en los restos del poeta el estafilococo dorado, una bacteria ajena a los tratamientos del cáncer y que, según es alterada, resulta altamente tóxica y puede acelerar la muerte de una persona. 2 laboratorios, uno en Canadá y otro en Dinamarca, iniciaron en febrero de 2016 una serie de peritajes para tratar de determinar si hubo o no alteración del estafilococo. La Fundación Pablo Neruda, mientras tanto, había comenzado a pedir desde 2015, fue después de más de 2 años de la exhumación que ordenó el juez Mario Carroza, la devolución del cuerpo para que pudiera volver a su tumba en el patio de la casa de Isla Negra. Tras la obtención de las muestras necesarias para futuros peritajes, el juez dispuso la reinhumación de los restos del premio Nobel chileno el 3 de marzo del 2016 y el reentierro se celebró el 26 de abril de ese año, después de que el día anterior se celebrara un funeral popular en el ex Congreso Nacional organizado por Rodolfo Reyes, sobrino de Pablo Neruda. Bernardo Reyes, sobrino nieto y la Fundación criticaron este acto, que contó con la asistencia de artistas y figuras políticas como los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo Lagos Weber y Oswaldo Andrade, respectivamente. Nos parece completamente absurdo que de un acto judicial como es la devolución de los restos, cosa que hemos pedido hace un año, se termine haciendo esto, explicó el director ejecutivo, por la no participación de la Fundación en ese acto. El 20 de octubre de 2017, el panel de expertos internacionales confirmó que Pablo Neruda no murió de caquexia cancerosa como constaba en su certificado de fallecimiento. Finalmente,
Después de esperar varios años los resultados de los estudios de los restos de Neruda, el lunes 13 de febrero, Rodolfo Reyes anunció en conferencia de prensa que Pablo Neruda fue envenenado según el nuevo informe de un comité científico internacional conformado por expertos de la Universidad de McMaster en Canadá y la Universidad de Copenhague en Dinamarca. La bacteria Clostridium botulinum encontrada en su cuerpo no tendría por qué haber estado en la osamenta de Neruda. Esto quiere decir que fue asesinado, que hubo intervención de agentes del Estado, afirmó el sobrino de Neruda en la conferencia. La literatura de Neruda distingue distintos periodos estilísticos. Desde su obra Canto General, el autor se circunscribe en el llamado realismo socialista soviético, impulsado por Andrei Zanov, y en el cual Neruda alcanzaría su culminación con Las uvas y el viento. Lo que sigue es una semblanza de Pablo Neruda expuesta en una mesa redonda con motivo del 40 aniversario de su muerte y 42 de la concesión del Premio Nobel. Pablo pasaba el día inspirándose para escribir sobre cualquier cosa. Se quedaba durante horas en medio de un bosque, escuchando los sonidos de una vertiente o los cantos de los pájaros. Decía, curiosamente, que no le molestaran, porque le gustaba estar en silencio, pero los ruidos se le metían en la sangre con ritmo de poesía. Dormía sagradamente a la siesta y nada ni nadie se la perturbaba. Gozaba con la pasión carnal que le hizo recorrer en su juventud el amor mundano y otros que idealizaba como el de la boina gris, pero que eran furtivos, incluso el último de su infidelidad con la joven Alicia. Pero el maduro fue el que lo llevó al segundo y tercer matrimonio, aunque antes jugó a ser amante clandestino con Delia y Matilde. Sin embargo, el amor más grande correspondió a su pasión por la poesía. Juntos, poesía, fuimos al combate, a la huelga, al desfile, a los puertos, a la mina, y me reí cuando saliste con la frente manchada de carbón o coronada de serrín fragante de los aserraderos y nos dormíamos en los caminos. Y eso fue lo que le pasó en Madrid cuando las bombas destruyeron su casa de poeta y se marchó desolado sin su Federico ni Miguel. Pero finalmente ella, la diosa del sentimiento y de la palabra, es la que dio valor para seguir enamorado de los seres y de las cosas. Y ahora, poesía, gracias, esposa, hermana o madre o novia. Esta unión pasional le llenó de vida para recorrer calles, mercados, bosques, mares y sendas misteriosas, para perderse continuamente en Chile por los caminos del atardecer, acompañado de sus camaradas bohemios, abriendo las puertas de los bares de bandera con Sao Paulo, y en Madrid no lo hizo distinto por Princesa, Alcalá, Carretas y la Plaza Mayor, levantando infinitas copas por el verbo y la fraternidad. No pudo realizar su deseo de comerse un asado en las alturas del Machu Picchu, entre las dos marañas de selvas perdidas, pero lo cumplió generosamente en Isla Negra, con poncho impregnado por la humedad de las olas que arrastraban el aire del Pacífico. Aparte de tejer poemas cada día, no trabajaba mucho en su cargo burocrático por el que le pagaban un sueldo de pobreza. Leía lo bastante y aún más para estar al día en lo cultural y de los acontecimientos en Chile. No fue buen estudiante, pero sí el mejor aprendiz de los problemas sociales. Si llegó a la universidad lo hizo porque su padre no quiso que fuera obrero ferroviario como él. Aprendió francés durante unos años sin titularse de profesor y el inglés lo cultivó en las calles de Birmania y otros lugares de Oriente, cuando se moría de tristeza. Y en sus entreactos de ocios poéticos, el idioma británico lo practicaba en la cama con la fogosa, pirómana, furiosa y vengativa José Bliss, la maligna, la del tango del viudo, de la que huía y retornaba temeroso de sus celos, entre el silencio de las pagodas y el murmullo de las lluvias que se perdían en la espesura. Fue la primera versión lírica y erótica de Obsesión Fatal, cuyo personaje era el poeta que sentía en carne propia el terror de incendiarse mientras dormía con sus pesadillas, en que le clavaban con cuchillos que le hacían gritar como si estuviera en la realidad. Dormía temeroso de que en cualquier instante saltara sobre él aquella pantera birmana sigilosa que se le presentaba por sorpresa a cualquier hora del día o de la noche. Pero no escarmentó ni para el resto de su vida. Siguiendo el ritmo del mar, ejercitó el idioma con una judía rubia, sentimental y gordita, como un ángel de Rubens, con quien se entendió a las mil maravillas, cuando fue a hacerse cargo del consulado de su país, en Batavia. Ella le hizo subir y bajar por sus valles y los volcanes encendidos que le recordaban el sur de su territorio indígena y selvático. Esos gozos y sufrimientos le sirvieron para hablar, leer,
traducir y no aburrirse mientras esperaba en su puesto de cónsul perdido en Oriente, sudoroso y pegándole a las moscas que atacara el barco que cada 3 meses llevaba té, yute y parafina a Chile, y así ganarse unos míseros honorarios. A pesar de sus jadeos en medio de la infernal humedad, estiraba alegre su estilográfica para cumplir la tarea espaciada pero rutinaria de firmar y sellar los documentos respectivos, mientras en su patria los chilenos se sentían contentos de tomar aquel té con galletas, untadas con mermelada a las 5 de la tarde, creyéndose los ingleses de América del Sur. En esas regiones de grandes árboles, calores y monzones, Pablo se distraía bebiendo cerveza o jimpejí hasta que encontró a Maruca, una amada larga como una jirafa, que le amó y acompañó a recoger caracolas como si fueran piedras preciosas. Recordó su afición de niño de cazar insectos en los bosques de la Araucanía y comenzó a coleccionar conchas y moluscos hasta convertirse en malacólogo recorriendo todos los océanos. Fue siempre mal bailarín, no como su poeta y amigo Raúl González Tuñón, que arrastraba los pies culebreándose en un tango o una milonga con alguna morocha allá por las calles de Buenos Aires, que tienen ese qué sé yo, y si alguna vez intentó mesero sacudir su cuerpo, recuerda que se le balanceaba como un oso equilibrándose sobre una cuerda. Más que la música clásica, le gustaba el arpegio de las guitarras y escribir algunas letras para tronadas y cuecas. Sentía un poderoso atractivo por la belleza, pero sus mujeres no fueron hermosas, salvo Delia del Carril, la hormiguita, que demostró ser más inteligente que él, pues lo llevó al matrimonio cuando hacía poco se había separado en París, cuando cumplía medio siglo y él solo 30. Paulo dejó atrás su residencia en la tierra, es decir, su pesimismo y amargura que escribió con éxito gracias a la agonía de su soledad, allá lejos donde se le secaba el alma, dejando a muchos bosques abiertos por saber decir cosas de manera diferente, de introducir en la lírica la hermosura y la fealdad, y cuando material en el mundo encontraba a su paso de hombre lento y reflexivo. Cuando arribó a España, ésta le robó el alma, pero también se la destrozó con su guerra, que no respetó a nadie, ni hermanos, hijos, mujeres o ancianos. Le brotó como una rosa de sangre España en el corazón. Después siguió insistiendo en lo épico y en el compromiso político, para lanzar en la clandestinidad de su país, perseguido en plena militancia y barbudo, su canto general dedicado a la libertad, a la solidaridad y a la paz. Era amigo de los amigos, pero furibundo lancero contra sus criticones y murmuradores que le acusaban de militante burgués. Expuso su vida luchando por la patria, refugiándose en las casas del pueblo cuando el país se desangraba. Fue un exiliado recibido con las manos cariñosas de la humanidad, un poeta que logró subir al podio de los inmortales del lenguaje. Murió consecuentemente con sus ideas mientras allanaban su casa y destruían su creación. Sin embargo, esta permanece vigente con sus poemas vivos de amor. Con todas las cosas están llenas de mi alma. Emerge de las cosas, llena de la alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Fantaseaba, mentía, bromeaba, utilizaba disfraces, hacía afirmaciones, verdaderas o falsas, que aniquilaban a sus enemigos, y jugaba al misterio como con su seudónimo, que al parecer no venía del poeta checo Jan Neruda, porque a este ni le conocía por aquellos tiempos de juventud en la Araucanía. Le gustaba robarse el título de constructor sin oficio de sus propias moradas, que levantó a pulso en Isla Negra, Valparaíso y Santiago. De combatiente sin ser soldado, de agitación social, agitando la bandera de la justicia. Este cantor de Bolívar y de la gran patria americana, gourmet sin preparación hotelera, conocedor de uva y escanciador de vinos engrandecidos por el tiempo, sin oficio de catador, patrón de barcos, con su traje algo de cónsul de la inmigración española en Francia, entró en Perú para hacer navegar a través de 2 océanos a un destartalado carguero llamado Winnipeg, con más de 2000 refugiados españoles hacia el fin del mundo. Fue guardián de las deidades del mar en Isla Negra, cuyos corazones aún laten en los mascarones que refugió de los temporales en su espacio marino.